Buenas, soy Manuel Indes y os vengo a hablar sobre la educación. Educar lleva la raíz de la palabra latina ducere. Ducere viene de una raíz indoeuropea que significa guiar, con lo que educar sería guiar o conducir en el conocimiento. Estamos hablando de la envergadura de lo que se basa básicamente la finalidad del aprendizaje y de las herramientas con las que comprenderemos nuestro entorno en toda la vida. Es casi de forma repentina que salimos del hogar para escuchar las enseñanzas del profesor, que como pieza de dominó, está deliberadamente posicionado en ese lugar. Él hace que sigas dirigiéndote hacia aquel camino marcado o socializado preestablecido, que es ni más ni menos que una enseñanza delimitada, una casa, una familia y un dinero o coche materiales con el que haber completado la esencia de la vida, necesidad que se vuelve la meta que lograr. Al llegar al siglo XVIII, en la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas, preparados para una sola función, la de ser de provecho y servir para algo. La escuela que prepararon seguía ese patrón. Se repiten y se repetían determinados conocimientos, un proceso estandarizado y lineal que se les enseñaban aquellas materias que consideraban útiles para aquella recién nacida economía industrial, y es el modelo que perdura en estos días. Sin embargo, ya no sirve. No aprendemos repitiendo, sino, como ya se ha mostrado, conmocionando con lo que hacemos. Hay que transformar la escuela de arriba abajo, en un aprendizaje social, emocional, en una educación personalizada del individuo, y que estimule la creatividad, que seamos felices en las tareas que realizamos, y para eso debemos desarrollarnos, descubrir, investigar y vivir en esencia. Pero antes de entrar en materia, os hablaremos del impactante experimento escolar con niños, Ojos Azules versión Ojos de Café, realizado el viernes 5 de abril de 1968 por la docente Jane Elliott. Un día, después del asesinato de Martin Luther King, la maestra Jane Elliott les preguntó a sus alumnos si es que en los Estados Unidos había personas a las que se les tratase distinto. Los niños respondieron que sí. Los negros, los indios, los asiáticos. Al consultarles qué sabían sobre ellos, los alumnos describieron a estos grupos con estereotipos raciales. Es así que la maestra les propuso realizar un experimento. Los niños, entusiasmados, respondieron afirmativamente. La maestra Elliott dividió a los alumnos en dos grupos, los que tienen ojos azules y los que tienen ojos marrones. Le dijo a la clase que los primeros eran superiores a los segundos, y a la inversa. Les iba dando una serie de privilegios sobre sus compañeros de otro color. Mientras tanto, los otros no podían usar los juegos del patio, no debían juntarse con los otros niños. Además, como cuando se le presentase la oportunidad, Elliott destacaba los aspectos negativos de estos últimos. Veía que al dividirlos y destacar un grupo mejoraba el rendimiento, mientras que los discriminados decaían en el suyo. Para sustentar su argumento, la profesora hizo uso de sus explicaciones pseudocientíficas, a lo que después de la manipulación, los niños discriminados declaraban: parecía que todo lo malo nos sucedía. La manera en la que nos trataba nos hacía sentir sin ganas de hacer nada. Parecía que la señorita Elliott nos estaba quitando a nuestros mejores amigos. En la vez que se invirtieron, la señorita Elliott les preguntó a todos cómo se habían sentido con los experimentos los días anteriores. Inmediatamente estalló una lluvia de quejas sobre lo mal que se habían sentido. Cuando Elliott les preguntó si debería influir el color de la piel en cómo se trata al resto, los niños solo tenían una respuesta para ella: no. Este experimento fue grabado en 1970 y el vídeo fue incluido en el documental La clase dividida, 1985, por William, donde se reunió a la misma clase 15 años después para preguntarles cómo había influido este episodio en sus vidas. En él, la profesora Elliott declaró: vi cómo estos increíbles niños se convirtieron en discriminadores de tercer grado en 15 minutos. En este experimento, realizado en una aula con niños y niñas de 8 años, se pretendía hacer comprender a los niños lo absurdo que son los racismos y la discriminación hacia otras personas. Pero más allá del valor educativo que tiene el experimento y de su validez a la hora de hacer comprender a los niños que ninguna discriminación tiene sentido, lo que realmente llama la atención es la rapidez con la que la profesora consigue dividir en grupos a los niños y adoctrinarlos para que se discriminen entre sí.
Y más allá del tema del racismo, da mucho que pensar sobre cómo nos pueden haber manipulado durante toda la vida en cualquier aspecto. Podemos sacar de este asombroso experimento que quizás la inocencia de ir a un lugar oficial o el simple hecho de escuchar a una persona que creemos que las afirmaciones que hice son verídicas puede tardar una media de unos 15 minutos en hacernos creer cualquier cosa que se le pase por la mente. Es por eso que pasamos alrededor de 12 años en la educación escolar, variando en los países que estemos siguiendo. Supuestamente deberíamos salir con una preparación para la vida, pero realmente no tienes ninguna habilidad real al salir. Salen sin ni siquiera con conceptos elementales de la forma de organizar y dirigir grupos de personas, sin ni siquiera la comprensión de la forma de resolver conflictos de una forma no violenta. ¿Y nosotros llamamos a esto educación? Nos enseñan a leer, a escribir y a resolver algunas operaciones matemáticas básicas. No nos enseñan a pensar en nosotros mismos, entender la lógica de una situación o cuestionar tu propia ideología. Nos dan un empaquetado que debemos aceptar sin duda y nos enseña a repetir información y saber qué responder a la autoridad. Estamos condicionados para conformarnos. La recompensa es un papel sin valor que ningún empleado va a leer y mirar con cara de satisfacción, diciendo, aprendí algo de lo que puedo estar orgulloso de ello. Salimos apenas clasificados para hacer hamburguesas en el McDonald's. Incluso para eso tienes que estar entrenando durante 13 años y eso es mucho tiempo. Ni más ni menos que la mayor parte de nuestra infancia. Y tomar todo ese tiempo para resultados tan patéticos e inaceptables es buscar el problema y decir, es que aquí el problema no es la financiación, el problema no es que los maestros estén mal capacitados, ni tampoco serían las regulaciones poco exigentes o planes de estudios de baja calidad. El problema de todo esto es nuestro paradigma educativo, es en general. El problema es que el sistema no está diseñado para preparar a los niños para el mundo real. Solo está diseñado para dar forma a la mente y condicionar para una vida de sumisión. Está diseñado para crear una población de individuos lo suficientemente inteligentes para rellenar papeleo, pero demasiado estúpidos para cuestionar el sistema mismo o a la autoridad que la ejecuta. Si queremos cambiar el rumbo, no podemos ignorar este aspecto de nuestro poco visualizada esclavitud. No tiene sentido trabajar para despertar a otros adultos en nuestras vidas si enviamos a los niños a ser programados por el Estado. La revolución de la mente debe incluir una revolución en la educación. También os queremos traer dos documentales que son Entre Maestros y la Educación Prohibida. Entre Maestros son 11 alumnos desmotivados y un profesor en que en el periodo de 12 días les hacen ver una forma distinta de lo que es la educación. Es Carlos González, que tiene a sus espaldas 24 años de experiencia como profesor de enseñanza de secundaria, que al dejar la docencia ha querido divulgar una nueva forma de entender la educación. Él y el grupo de adolescentes imparten unas clases que salen de lo habitual. Y estos son los protagonistas de Entre Maestros. Es un documental muy aconsejable desde aquí. Y no es el único, también nos queremos hablar de la educación prohibida. En él se explica que la educación ya ha cumplido ya más de 200 años de existencia y es aún considerada principalmente forma de acceso a la educación. Hoy en día la escuela y la educación son conceptos ampliamente discutidos en foros académicos, políticas públicas, instituciones educativas, medios de comunicación y espacios de la sociedad civil. Desde su origen, la institución escolar ha estado caracterizada por estructuras y prácticas que hoy se consideran mayormente obsoletas y anacrónicas. Decimos que no acompañan las necesidades del siglo XXI. Su principal falencia se encuentra en un diseño que no considera la naturaleza del aprendizaje, la libertad de elección o la importancia que tiene el amor o los vínculos humanos en el desarrollo individual y colectivo. A partir de estas reflexiones críticas, han surgido a lo largo de los años propuestas y prácticas que pensaron y piensan la educación de una forma diferente. La Educación Prohibida es una película documental que propone recuperar muchas de ellas y explorar sus ideas y visibilizar aquellas experiencias que se han atrevido a cambiar las estructuras del modelo educativo y de la escuela tradicional.
Desde aquí os quería decir que debemos ser nosotros mismos nuestros propios maestros, o sea, saber lo que debemos coger y lo que no coger de los que nos enseñan a nuestro alrededor. Es decir, si en lo exterior vemos algo en los que nos sentimos identificados, no rechazarlo, sino intentar de resolvernos en nosotros lo que queremos para una finalidad que sea eficaz para nuestro aprendizaje. Es decir, cuando queremos realizar una acción, cuando queremos llevar a cabo una explicación a otra persona, al público que nos está viendo, debemos estar conscientes de lo que estamos transmitiendo. Debemos saber qué debemos decir y qué no, y con qué palabras utilizarlas para que sea entendible. Para mí llega un punto en que, lo siento mucho, he estado 7 meses en actividad, pero lo que debemos aprender es algo que debemos aprender por nosotros mismos. Podemos ver vídeos en cualquier sitio, podemos leer textos, podemos leer posts, pero si no sacamos nada de ello es como si no estuviésemos haciendo nada. Y a medida que pasan los años, ves como todo cambia. O sea, las formas que veía las cosas antes ya no son las mismas. Y actualmente lo que vienen a ser los 4 pilares fundamentales, que son la ciencia, la religión, la política y la economía, son 4 pilares que nos dicen lo que sí y lo que no podemos hacer, lo que es posible y lo que no es posible, lo que es tangible y lo que necesitamos. Y no es así. No necesitamos a personas rigiendo lo que debemos hacer. Podemos tener líderes que nos ayuden desde nuestra propia compenetración para hacer algo, pero no podemos obedecer órdenes ciegamente para hacer lo que no queremos hacer. Yo creo en un sistema que sinceramente no hace falta una moneda o un horario que cumplir para llegar a lo que queremos cada persona. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you. And everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. But give them a chance, in addition to school, I don't say we abolish school, but in addition to school, to follow up their own bent from the start. Well, I love the vision, but what about the argument that machines, computers, dehumanize learning? Well, as a matter of fact, it's just the reverse. It seems to me that it's through this machine that for the first time we'll be able to have a one-to-one relationship between information source and information consumer, so to speak. Well, in the old days, you used to have tutors for children. A person who could afford it would hire a pedagogue, a tutor, and he would teach the children, and if he knew his job, he could adapt his teaching to the tastes and abilities of the students. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el próximo. ¿Puedo llevar gafas de sol en plan pro?